Bueno, recién cuando estábamos charlando sobre las elecciones en España y teníamos el contacto con Flor desde Barcelona, nos decía que se está atravesando en estos momentos una época de muchas temperaturas extremas, ¿no? De un verano que es muy caluroso. De hecho, venimos hablando de temperaturas que están por encima de los 40 grados en Europa. China, que había tenido registros de hasta por encima de 50 grados, sí, ¿no? Terrible cómo están las olas de calor afectando al hemisferio norte en estos momentos, e incluso había algunos estudios que indicaban que esos fenómenos de altas temperaturas podrían registrarse en América del Sur en las próximas temporadas. Hemos pasado el veranito que pasamos, sí, bastante picante, ¿no? Sí. En cuanto a temperaturas, esto llevó, por ejemplo, el fin de semana que hasta el propio Papa haya pedido que haya acciones concretas para combatir el cambio climático, que se terminen con las emisiones contaminantes, que haya algún tipo de regulación. Mientras tanto, se están esperando algunas acciones concretas, sobre todo de los países centrales, ¿no? Para ver si se toma alguna medida concreta. Vamos a analizar este tema con el director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, Matías de Bueno, que está en contacto con nosotros. Matías, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, estábamos repasando la situación complicada que están teniendo en el hemisferio norte y también cómo se sigue de cerca en el hemisferio sur estas olas de calor y la posibilidad de que puedan llegar a América del Sur en los próximos meses. ¿Esto es así? ¿Ustedes qué están observando respecto de la advertencia de los meteorólogos? Bueno, en realidad esto es algo que no es novedoso. O sea, hoy está más distribuida la información y ha ido teniendo un aumento un poco más importante en cuanto a distintos picos, pero hace más de 50 años que se viene hablando de la problemática ambiental y todos los años existen cumbres climáticas donde se está advirtiendo sobre la problemática del cambio climático. De hecho, muchas veces las noticias se veían con diferentes inundaciones, picos de temperatura por olas polares. Ahora se están viendo justamente en el hemisferio norte lo que son las olas de calor, que no son tan diferentes, o sea, si bien hay un aumento de temperatura importante a lo que se vivió el año pasado acá en nuestra región, solamente que estábamos atravesados por un periodo que era un poco más fresco por el fenómeno de la Niña, y ahora se viene justamente el fenómeno inverso, ¿no? Es el fenómeno del Niño, donde nosotros vamos a tener un poco más de temperatura, un poco más de humedad, y en verdad no es algo que podamos decir, bueno, a partir de ahora ya vamos a hacer un cambio y vamos a resolver la situación, porque lleva una gran cantidad de tiempo. Pensemos que ¿cuál es el motivo del calentamiento global que produce este cambio climático? La gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que van al espacio. Esos gases de efecto invernadero lo que hacen es que la atmósfera sea cada vez más densa. Al ser más densa, el calor queda atrapado en la Tierra, o sea, toda la energía excedente que nosotros producimos queda atrapada, y la que viene del Sol queda atrapada en la Tierra, y eso ha llevado a tener un aumento de la temperatura. O sea que necesitamos una gran cantidad de tiempo para poder intentar revertir esa situación. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Y bueno, ver cómo generar políticas de adaptación a la problemática del cambio climático. Que se viene el año que viene acá, no tenemos dudas, o sea, todos los pronósticos plantean que eso va a ser de esta manera, un poco por el aumento en sí de la temperatura dentro de lo que es el calentamiento global, que ya se habla que estamos por encima de 1,2 en el aumento de temperatura, por encima de los niveles preindustriales, más el fenómeno del Niño, que va a hacer que tengamos años muchos más calurosos. Claro. Hay muchas cumbres climáticas que se hacen para ver cómo se frenan, digamos, estas emisiones de las que hablabas, también si se toman políticas en serio. ¿Qué es lo que detiene o quiénes son los que detienen, digamos, estas políticas concretas, o por qué no se empieza de una vez? Bueno, en realidad lo que son las cumbres climáticas o la propia Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible se generan justamente desde los países poderosos con participación del resto de los países, pero que en realidad a la hora de actuar se va en una dirección absolutamente opuesta. O sea, si nosotros estamos pensando
en emisiones y que al mismo tiempo quienes dicen que no debe haber emisiones llevan adelante guerra, justamente por apoderarse de los combustibles fósiles y de todas las metodologías de energía, y las energías alternativas son bastante pobres hasta el momento, son los mismos que hasta el día de hoy están tratando de plantear alguna política diferente, lamentablemente. La advertencia es permanente. Los sectores económicos concentrados hasta el momento han demostrado que lejos de querer llevar adelante alguna transformación o un cambio, se está acentuando. Hoy mismo se está planteando la posibilidad de ir a explorar el Ártico para poder sacar desde ahí mismo combustibles fósiles. O sea, realmente estamos es un problema serio. ¿Qué es lo que nosotros entendemos que tenemos como esperanza de alguna manera? Y que haya cada vez mayor cantidad de exigencia de participación pública, de participación ciudadana, y que en la agenda política de tanto de los países centrales como los nuestros, este tema sea prioritario, porque la política no es solamente la política desde el Estado, también es la política desde los sectores privados y desde el poder, puedan tomar el tema. Hoy, sí o sí, lo más importante es tratar de ver cómo nos adaptamos a lo que se viene, o sea, ver cómo resolver en lo inmediato el problema, porque el año que viene nosotros vamos, si esto es como pinta, como se plantea, va a haber una gran demanda de energía, va a haber una gran cantidad de olas de calor, va a haber una gran cantidad de lluvias, posiblemente inundaciones, y para todo eso vamos a tener que estar preparados. No ahora falta nada, ¿no? O sea, combo completo. No. Bueno, mirá, si vos veis el año pasado, te subías a un auto, viste que tienen los termómetros, y veías lo que era sensación térmica, más de uno habrá visto que estaba en 47, 48 grados. Sí. No era inusual verlo. Bueno, ¿por qué habría una disminución si no hemos tenido ningún cambio? Esto es como pensar que el dólar bajaría en Argentina. O sea, el cambio, para que lo entendamos. Y bueno, el calentamiento global va en aumento y la verdad, la diferencia es que se precipita de alguna manera en los últimos años, pero no es que existía un desconocimiento de que esto que esto iba a pasar. Además, ¿no? Decís que la alternativa es adecuarnos. O sea, es decir, bueno, prepárate. O sea, hay políticas de adaptación y políticas de mitigación. Claramente, los países del mundo plantean compromisos de descarbonización, o sea, no es que no existe ninguna política, o sea, plantean compromisos de descarbonización a lo largo del tiempo, como Europa dice, bueno, vamos a llegar al 2050 siendo carbono neutral. La propia ciudad de Buenos Aires dice, vamos a llegar al 2050 siendo carbono neutral. Claro, lo que pasa es que cuando uno lo ve en la realidad, no es lo que sucede. Nosotros hoy, como alternativa de desarrollo en nuestro país, estamos festejando el gasoducto, sacando el gas de Vaca Muerta, el gasoducto de Neuquén. Y claro, si lo comparamos con desmontar para poder calentarnos a tener energía leña, y sí, estamos recontratrasados. Entonces el gasoducto es una novedad. Pero en realidad, lo importante tiene que venir con la energía solar, las energías eólicas, o sea, todas las que son de fuentes alternativas y renovables. Claro, pero por el comportamiento que estamos teniendo, así como planeta, a nivel planetario, esto se va a seguir incrementando, porque, o sea, no es que decimos, bueno, llegamos a este punto, pero ahora empezamos a retroceder y de acá a un tiempo. No, es al revés. Si hoy frenaríamos absolutamente toda la actividad humana, igual seguiría por inercia aumentando la temperatura del planeta. Claro. O sea, sí, es compleja la situación. Lo que pasa es que por ahí no está tan expuesta. Hoy los medios de comunicación lo están tomando con mucha mayor responsabilidad y con mayor fuerza y se está instalando el tema. Pero es una situación compleja y vamos a tener que ver cómo nos preparamos. El año que viene va a ser un punto muy importante para la población de donde va a haber que transitarlo, porque vamos a tener la combinación del aumento de la temperatura más el fenómeno del Niño en su primer año, que nos va a traer mucho mayor calor que el año pasado. Claro. Ahora, hemos tenido como muchos síntomas, hubo una pandemia que sufrió toda la humanidad y eso de alguna manera estuvo vinculado, ¿no?, a la relación de la humanidad con la naturaleza. También en ese momento se paralizó la actividad humana y vimos ahí cómo había algunos signos de que la cosa podía mejorar o que incluso aparecían algunas situaciones de la naturaleza que hacía mucho no se veían, y después un montón de catástrofes, incendios, olas de calor, y sin embargo parece que
que cuesta reaccionar incluso con la amenaza de un apocalipsis climático inminente. Sí, lamentablemente eso es lo que se está viendo. Vos pensás que con el mundo paralizado en totalidad, recién se pudo decir, bueno, hay alguna disminución, y no era tampoco tanto, porque nosotros mismos acá en esta región, mientras estábamos encerrados, veíamos cómo se incendiaba todo el humedal. Sí. Y el humedal, justamente, si decimos, bueno, ¿qué podemos hacer para trabajar, para combatir el calentamiento global? Y cuidar el humedal, que es uno de los mayores sumideros de carbono a nivel global, y sin embargo acá mismo lo estábamos incendiando. O dejar de deforestar para expandir la frontera agropecuaria, todo lo que es el Gran Chaco, donde miles y miles y miles de hectáreas fueron desapareciendo a lo largo del tiempo. O acá mismo, en la ribera del Carcarañá, digo, o sea, hay muchas acciones que son terribles por parte de quienes ejercen el poder real en el mundo, pero también sucede en lo más cotidiano, en lo que nosotros vemos a diario. Sí, insisto, políticas de adaptación es lo que más podemos hacer en este momento hasta que la cosa, si se toma en serio, se acomode. Bien, finalmente, hablando de incendios, ahí estábamos viendo que hubo reportes de varias dotaciones de bomberos combatiendo llamas en el Cerro Uritorco. ¿Tenés algún detalle de qué está pasando ahí en los incendios en Córdoba, Matías? Ahí hay una combinación de temas que tienen que ver con que veníamos de un periodo de sequía donde la vegetación lamentablemente todavía no está totalmente recompuesta, entonces está propensa a los incendios. Dicen que es probable que haya sido un incendio intencional, en realidad casi el 98-99% de los incendios se dan de manera intencional, y hay una gran dificultad para el combate del fuego en ese lugar. Una, porque están las alturas, y los bomberos, los brigadistas tienen que subir, se está hablando de prácticamente 3 kilómetros con equipamiento para poder combatir, y también están planteando la dificultad de combatirlos por aire por las tormentas de vientos y turbulencias que hay en este momento. O sea, está bastante compleja la situación, no te puedo decir exactamente cuánto es lo que ya se viene incendiando, pero están en una situación bastante complicada, y bueno, esperemos que pueda llover en algún momento como para poder acompañar este proceso. Bien, bueno, Matías, te agradecemos estos minutos con la radio, como siempre, te mandamos un saludo. Sí, no quiero dejar un mensaje devastador, perdón. Sí. Acá el tema es que podamos trabajar todos en una misma sintonía, y la gente tiene que exigirlo. Primero para adaptarnos y después para ver cómo terminamos de resolver la situación. Claro. No es imposible, es complejo. Bueno, de hecho, creo que en el último tiempo ha comenzado un poco más de acción concreta y de interés de parte de la ciudadanía. No sé cómo lo verás vos en el ámbito de la universidad, ¿no? Pero hay como... Totalmente. Mejores Totalmente. Hay mucho más interés, primero por la molestia que generó, ahora yo creo que se está generando mayor cantidad de conciencia. Yo nunca quiero dejar un mensaje de que la cosa es imposible. Claro. Se puede, pero hay que involucrarse, hay que estar y hay que prestarle atención e informarse. Perfecto. Bueno, Matías, un abrazo, Un abrazo, muchas gracias. Próxima. Matías de Bueno, director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. La preocupación por las olas de calor que en el hemisferio norte en estos momentos están afectando, que nos afectaron a nosotros en la temporada pasada y que nos van a seguir afectando, y que podrían volver con mayor intensidad ahora, con humedad y más temperatura el próximo verano. Vayamos reservando algún lugar, ¿no? ¿Para qué lado te gusta más? ¿Para el lado de Ushuaia? ¿Para el lado del Antártico o el Ártico? No, bueno, sí, qué sé yo, cualquiera de los dos. Igual estaba pensando que en la Patagonia Argentina muchas veces, en las épocas de verano, las temperaturas que antes a lo mejor no eran tan altas, ahora empezaron a tener registros parecidos a los del centro del país, ¿no? Así que no sé, por más que te vayas a Ushuaia, capaz que no zafás tan fácil, pero de todas formas, en lugar de ir a trasladarnos, capaz que empezando a cuidar el ambiente o reclamándole a las grandes empresas que dejen de contaminarnos y de generar esos gases, a lo mejor viene por ese lado. También nos podemos trasladar, pero vamos al hemisferio norte. Vamos a pelear allá a Estados Unidos y Canadá y a las... vamos a pelearla. Vamos ¿A dónde allá, hay que ir? Vamos ¿A Washington, D.C.? Vamos a Washington, D.C. el próximo verano. Ahí está, a las 11:28.